Muy bien. Bienvenidos, bienvenido a su casa, bienvenido a este tiempo, dándole gracias a Dios por este día lunes 4 de diciembre, agradeciéndole a nuestro Padre por un día más para poder aprender de su palabra. Aquí estamos aprendiendo del creador de todo, del que lo creó todo. Y es un gusto para mí, un privilegio para mí estar acá, ¿verdad? En este tiempo, llevando la palabra de nuestro Padre. Para mí esto significa mucho, poder compartir con todas las personas que pudieran integrarse para conocer a Dios, para conocer cuáles son sus propósitos en la vida de nosotros. Porque a veces nosotros tenemos llamado de parte de Dios, pero no sabemos cómo empezar, cómo arrancar. Y a veces somos engañados por otras falsas doctrinas, ¿verdad? Porque aquí en el mundo hay muchas doctrinas, pero la verdadera, aquí no se trata del mormón, como le decía la vez pasada, no se trata de los católicos, no se trata del testigo de Jehová, no se trata de Ana Luz Huerta, sino que se trata de Cristo, de Cristo. Se trata de Dios, del creador de todo. No se trata de los predicadores, no se trata del que lleva el faldón, que lleva lo que se ponen los curas, ¿verdad? No se trata de la sotana que arrastra el piso, ¿sí? Aquí se trata de Dios. Y lamentablemente se le da más poder a otra cosa. Se trata de cumplir otra cosa. Tratamos de cumplir otra cosa y no cumplir las leyes de Dios. Entonces aquí estamos. Vamos a tratar de entender. Vamos a pedir sabiduría a Dios para que nos ayude a entender la palabra de Dios. Porque si Dios no está con nosotros, si no está la cobertura de Dios, es muy difícil aprender sobre la palabra de Dios, sobre lo que Dios nos quiere mostrar en esta hora. Vamos a estar adorando al Padre, que es lo más importante, lo más bonito. Porque el Señor está donde se le alaba, el Señor está donde se le busca, el Señor está donde se le llama. Y donde hay uno o dos reunidos, Él está ahí. Lastimosamente, como le decía, hoy en día no se cumplen lo que el Señor no quiso enseñar de un principio, no se cumple. Entonces vamos a tratar de poner un granito de arena en tratar de cumplir la palabra de Dios, tratar de cumplir lo que Dios nos dejó por medio de su palabra. Vamos a adorar a Dios. Es bonito adorar a Dios. Es lo más hermoso. Y dice así. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y programarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanzas. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero
adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero llenar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Proclamarte, Señor. Hermosa, preciosa alabanza. Siempre Dios necesita corazones dispuestos. No importa donde tú estés,
y esté en su casa, en su trabajo, haciendo los labores de su hogar, ¿verdad? Lo importante es darle un tiempo a Dios, darle una hora a Dios, programarle, cantarle. Usted, donde usted esté, usted le puede hacer un altar a Dios. Donde usted esté, usted puede llegar al trono de Dios por medio de su alabanza, porque Dios escucha los corazones que están dispuestos a buscarle. Y yo sé que hay muchos corazones, pero no saben cómo hacer. Yo sé que hay muchos corazones que quieren, que están ansiosos de buscar de Dios. Sí, porque le pongo como ejemplo mi vida. Yo cuando estaba en el mundo, yo nunca dejé de hablar de Dios. A pesar de que no iba a la iglesia, a pesar de que mi Dios era mi trabajo, era mis hijos, era mis hijas, ¿verdad? Pero yo nunca dejé de hablar de Dios. Siempre tuve el hablar de Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre, a pesar de todo, estuvo en mi corazón. Porque no podemos, a pesar de que no se le conoce en realidad como es, pero Dios está en nuestro corazón. Entonces Dios le incita, Dios le dice, le incita a que usted le busque, que aprenda sobre Él, para que usted cada día más se enamore de Dios, porque a medida de que usted está buscando de Dios, usted cada día lo conoce más y usted se va enamorando de Dios, así como usted enamorado de su esposa, así como usted enamorado de su esposa, de su esposo, así como usted enamorado de sus hijos, ¿verdad? Así Dios quiere que nosotros nos enamoremos de Él. Por eso es necesario leer la palabra todos los días, porque por medio de la palabra de Dios nadie nos puede venir a engañar, ¿sí? Nadie nos puede decir, no, esto no es así. ¿Por qué? Porque estamos en la palabra de Dios. Porque Él es el que nos enseña, nos instruye cada día para poder aprender y para poder ver lo que está sucediendo en estas alturas, en este siglo, que no es comparado para las leyes que Dios puso por medio de Moisés. Porque prácticamente, más que todo, hay mucho engaño, hay muchas cosas que se están moviendo a nivel mundial, ¿verdad? Pero es por la misma desobediencia de la gente. Esto no se trata de una congregación, de uno, no, eso se trata a nivel mundial, de todo lo que está pasando por desobedecer la palabra de Dios y estar haciendo las cosas a la manera de nosotros. Entonces nos podemos ir aquí en Éxodo, ¿verdad? Éxodo capítulo 21. Nos habíamos quedado en la clase anterior, que era sobre todo lo que hicieron el pueblo de Israel por obedecer a Dios por medio de Moisés, que era de construir el tabernáculo, ¿verdad? Y llevar allí el arca del testimonio. Entonces estamos en Éxodo capítulo 38, versículo 21, dirección de la obra. Y dice, estas son las cuentas del tabernáculo. El tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés y por las obras de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Y Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, hijo de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y programador en azul, púrpura, carmesí, lino. Diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Podemos ver que después del pueblo de Israel eran como arriados, porque ellos no tenían fe, de que salieron del pueblo de Egipto, ¿verdad? De allá de ese país, porque Egipto es un país, ¿verdad? De esa nación,
después de que Dios los sacó de ahí, ellos iban con mucha rebeldía. Ellos tenían mucha rebeldía, ellos no tenían fe. Ellos decían que tenían a Jesús en su corazón, pero a Dios, perdón. Ellos tenían a Dios en su corazón, pero ellos no le conocían realmente quién era Dios. Entonces Dios, ¿verdad?, los llevó al desierto para que conocieran el verdadero Dios. ¿Por qué no conocían? ¿Por qué no conocían al verdadero Dios? Porque el trabajo que ellos hacían, lo hacían para Egipto. Eran esclavos, hacían diversos trabajos, ¿verdad? Y cuando llegaban a su casa estaban tan cansados que ellos no les daba tiempo de saber de Dios. O sea, sabían que existía un Dios, ¿verdad?, por medio de todo lo que de las enseñanzas desde Abraham, ¿verdad? Pero ellos conocer a Dios como Dios quería que lo conociera. Uno era conocer a Dios y lo otro era ponerlo a trabajar para Dios, ¿sí? Entonces eso era lo que Dios quería, que lo conocieran, y después que lo conocieran en el desierto, ahí Dios lo iba a poner a trabajar a ellos, a hacer lo que Dios necesitaba hacer, porque Dios siempre tiene un respaldo. Dios siempre, cuando va a hacer algo, Él siempre pone respaldo, da respaldo de parte de Él para su pueblo. Sí, en este caso, ellos estaban respaldados por parte de Dios, ¿sí? Y a pesar de que ellos no sabían lo que estaban haciendo, ellos, cuando Dios lo empezó a usar, era necesario que Dios estuviera ahí con ellos, porque entonces no lo iban a poder hacer. Así, entonces Dios le mandó a hacer todo esto. Imagínense todo lo que Dios, yo le he ido reduciendo, ¿verdad? Porque si yo me pongo a leerle todo, pasamos de 1 hora, 2, 3 horas, porque es bastante largo las instrucciones de Dios, pero yo he estado tratando de reducir, ¿verdad? Y que quede el mensaje en sus vidas, que quede el mensaje en mi vida, porque así como yo, a medida que yo voy estudiando la palabra, a medida que yo voy dando el mensaje, voy aprendiendo yo, primero yo y después para las personas que no saben, ¿verdad? En este caso, Dios estaba instruyendo a estas personas que ellos no sabían nada. Ellos iban en el desierto, no tenían nada, no tenían agua, no tenían alimento, no tenían nada, pero Dios los estaba guiando, pero Dios estaba con ellos, a pesar que era un pueblo rebelde, a pesar que era un pueblo, ¿verdad?, que no tenía fe, ¿verdad?, que Dios le hacía los milagros hoy y mañana no tenían fe, que Dios le daba una palabra hoy y mañana era como que sí, no le fuese como que sí, la palabra le pasó por encima. A veces nosotros somos así, a veces Dios nos da la palabra, ¿verdad?, y nosotros no prestamos atención en ese momento, pero ya no, como que nos olvidamos. Cuando hay un Dios que quiere que nosotros trabajemos en su obra, cuando hay un Dios que quiere que salgamos de esa esclavitud que es el mundo, para traernos a su obra, para el trabajo de su obra, no tanto por nuestras vidas, sino por la generación que viene detrás de nosotros. Entonces eso era lo que estaba haciendo Dios. Dios necesitaba que el pueblo de Israel saliera de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba rápido. Era cuestión de rapidez, de que ellos empezaran a trabajar, porque si ellos no fueran trabajado, si ellos no fueran obedecido la palabra de Dios, no estuviera aquí todo esto. No estuviera Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, no estuviera inscrito todos estos libros aquí, todas estas enseñanzas. Y estas enseñanzas no vienen por santos,
No vienen por personas que eran correctas, sino que eran desobedientes, no hacían caso. Pero Dios tuvo que procesarles su vida en medio de un desierto para que ellos entendieran, no, si voy a hacer caso, porque existe un Dios. Tengo que hacerle caso a Moisés, porque por medio de Moisés nos está instruyendo, vamos a hacerle caso. Vamos a hacer caso a la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ellos no fueran hecho caso, no estuviera yo en este momento leyendo esta palabra, o no estuviéramos leyendo, no estuviéramos aprendiendo de la palabra de Dios. Entonces a veces Dios nos exige, Dios nos pide con clamor, Dios nos pide que por lo menos pongamos un granito de arena, porque como le decía, se están moviendo muchas cosas malas en el mundo, porque no se están cumpliendo las leyes de Dios. No se están cumpliendo las leyes, se está poniendo primero otras cosas, la desobediencia que a Dios. Y lastimosamente eso es lo que está llevando a que pase todo lo que está pasando en nuestras vidas, en las vidas de nuestros hijos, en la vida. Entonces Dios nos pide a grito que aprendamos, porque hay una generación que se está levantando, hay muchos niños que se están levantando y lastimosamente no se les está enseñando la palabra de Dios. Entonces cada vez se pierde más el valor, el amor a Dios. Cada vez, porque si hay una generación que no se levanta con el conocimiento de nuestro papá, con el conocimiento de la palabra, aunque Dios siempre va a respaldar su palabra, porque cuando Dios mandó a labrar el arca del testimonio, era porque ahí era para proteger los 10 mandamientos, para que a donde fuera la palabra de Dios tuviera una cobertura, que era la cobertura de nuestro Padre Celestial, que donde fuera con las varas que le habían colocado en cada esquina, era para que llevaran la palabra. Pero en ese cofre iba a estar siempre resguardada la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios. Y en este caso el cofre representa nuestro Jesucristo, nuestro Señor, que vino aquí a la tierra a hacer cumplir las leyes de Moisés. Y en el cofre, que prácticamente era Jesús, ahí estaba la palabra de Él, porque Él no vino a hacer plata. Más adelante vamos a ver qué le responde Él a muchos que le vinieron. Él era el dueño de la plata y del oro. Él la había hecho. Nuestro Padre es el creador de todo lo que hay en la tierra, pero la gente se le nubla tanta la mente, se le distorsiona la mente por el dinero, que ya no saben ni lo que hacen. A nuestro Señor Jesucristo le vinieron a cobrar impuestos, y era el Hijo de Dios, y no era un extranjero, era de ahí, de la casa de Israel, había nacido ahí. Entonces tenían tan a nuestro Señor Jesucristo de poco, que entonces Jesús, como era Dios, el Hijo de Dios aquí en la tierra. Bueno, o sea, si usted tiene dólares en su bolsillo, si usted tiene oro, usted no tiene que estarle mendigando nada a nadie, porque usted lo tiene y usted lo puede dar cuando usted quiera, a quien usted le plazca. Entonces Jesús no necesitaba de oro, no necesitaba venir a trabajar, no necesitaba venir a pedirle nada a nadie. ¿Por qué? Porque Dios era el dueño, y eso es lo que Dios le quería hacer mostrar a las personas. Entonces ellos venían a quererle venir a quitar a Dios, a Jesús, lo que era de Jesús, lo que era de su Padre. Entonces el diablo fue tan engañado, porque él es un ser engañador, que le dice:
tú puedes tener esto, tú puedes tener aquello, yo te ofrezco los reinos, yo te ofrezco esto. Pero él quiso venir a engañar a Jesús. Cuando Jesucristo estuvo en el desierto 40 días, si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Cuando Jesucristo era el pan de vida. Entonces, Satanás engaña a quien quiere engañar. Pero un hijo de Dios no puede engañar. Si lo llevó a un lugar alto y le mostró, si me sirve te daré todo esto. Todos estos reinos te lo daré para ti. Cuando Jesucristo era el Rey de Reyes, que estaba sentado en la diestra del Padre. Entonces él estaba confundido, pero han venido muchos profetas. Hay unos que han sido engañados. Hay unos que han venido y yo lo he engañado. Pero entonces él estaba probando, porque no estaba 100% seguro que era Jesús. Porque el engañador creía que podía engañar al Rey de Reyes. Entonces nosotros no podemos engañar, pretender engañar a nadie. Porque el engañador se engaña a sí mismo, porque a Dios nadie nos engaña. El malo vino a engañar a Jesús. Jesús les respondía. Y Jesús estaba con los labios cuarteados. Jesús era humano, tenía hambre, tenía necesidad. Pero Jesús sabía quién era. Cuando usted sabe quién es en Dios, usted nunca se va a poder dejar mal influenciar, ni por dinero, ni por reino, ni por nada. Porque usted sabe quién está dentro de usted. Yo pienso que una persona que está bien segura quién es en Dios no se puede dejar comprar por nada ni por nadie. Y si se deja comprar, está pasando lo que está pasando en muchos lugares hoy en día, que se han dejado comprar por plata, por dinero, y han vendido su ministerio. Entonces, aquí estamos, dirección de la obra de Dios, ¿sí? Metales usados en el santuario. Éxodo 38, versículo 24 dice, si ustedes tienen Biblia en su casa, en su teléfono, la pueden descargar y pueden también estudiar la palabra de Dios, porque eso es lo que Dios quiere, que estudiemos su palabra. En este caso, las personas que empezaron a obedecer a Dios, ¿verdad? Ya Dios le estaba usando. Pero fue cuando empezaron a obedecer la palabra de Dios. Cuando empezaron, a pesar de que eran rebeldes, a pesar de que no tenían fe, conocieron al Dios verdadero y empezaron a obedecer la palabra de Dios. Y ahí Dios lo empezó a usar. Entonces, todo el oro empleado en la obra, quiere decir en la obra de Dios. Y en todas las obras del santuario, o sea, la obra, todo el oro empleado en la obra y en todas las obras del santuario, o sea, todo lo que se había dedicado para hacer esta obra, la obra que Dios estaba mandando hacer, que era el santuario, el tabernáculo, el cual fue oro de ofrenda, fue 29 talentos y 730 siglos, según el siglo del santuario. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1000
1775 siglos, según el siglo del santuario. Medio siglo por cabeza, según el siglo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de la edad de 28 arriba, que fueron 603.550. Y hubo además 100 talentos de plata para fundir la base del santuario y la base del velo, y en 100 bases, 100 talentos por base. Aquí podemos ver que ellos no tenían nada. Dios le dijo, ve a tus vecinos y pídele, allá en Egipto, pídenle, vayan y traten de que ellos lo bendigan, porque con todo el oro que le den, con todo el oro que tengan, ¿verdad?, en sus manos, es para hacer el santuario a Dios. Sí, en este caso los israelitas no tenían plata, porque tenían lo que tenían, pero era para Dios. No era para que ellos lo tuvieran escondidos, no es para que ellos lo tuvieran debajo de la almohada, sino que era para hacer el santuario a Dios. Y ellos hicieron caso. Ellos hicieron caso de que, porque había un Dios estaba mostrando, y nos está mostrando ahora, que en medio de la nada podemos tener. Pero podemos tener para nosotros o para la obra de Dios. Dios lo está enseñando que se despojaran de todo lo que tenían para hacer lo que Dios le estaba mandando a hacer. Para después ellos, después de que hicieran todo esto, Dios le iba a bendecir. Dios le iba a bendecir tanto que le iba a cambiar el vestuario. Ya, vamos a seguir acá. Ya. Y hubo además 100 talentos de plata para difundir la base del santuario y la base del velo, y 100 basas, 100 talentos y talento por basa. O sea, todo esto quiere decir que era en dinero, pero en aquel entonces se le llamaba así al dinero. Y de los 1705 siglos, siglo es plata, siglo y de los 1705 siglos de plata, hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ellos y los ciñó. El bronce ofrendado fue 70 talentos y 2.400 siglos. Esto es como decir el oro, o decir dólares, o decir depende de la moneda que sea en su país, pero en aquel entonces en Israel eran esta cantidad de dinero que se decía que era en siglo, ¿verdad?, que era en bronce, ¿verdad?, pero era dinero, era mucho dinero. Siglo de plata era mucho dinero para aquel entonces, y para ahora, para ahora mucho más. Entonces, ¿cómo es posible que viene Jesús y le vienen a cobrar impuestos? Cuando Jesús, cuando en la ley de Moisés, Jesús estaba sentado al lado del Padre en el trono. Al dueño del oro y la plata. Éxodo 39. Y dice: hechuras de la vestidura de los sacerdotes,
de azul, púrpura y carmesí, los colores preferidos de Dios, el azul, el púrpura y el carmesí. Hicieron la vestidura del ministerio para ministrar en el santuario. Y asimismo hicieron la vestidura sagrada para Aarón, el hermano de Moisés, como Jehová le había mandado a Moisés. O sea, después de ser rebelde, después de ser personas sin fe, después de ser personas que no obedecían, ya Dios le estaba transformando su vida. Cuando no eran nada, cuando andaban con sandalitas llenas de polvo y con ropa desgastada, Dios le estaba haciendo una vestimenta para que fueran sacerdotes de Dios. Ellos son sacerdotes. ¿Por qué? Porque Dios los premia con cambiarle una vestidura, por cambiarle su vida. Porque ellos pagaron el precio. Porque ellos estuvieron en el desierto conociendo al Padre. Y cuando la persona está en un desierto sin nada, sino solamente viendo la mano de Dios, ahí se conoce al verdadero Dios. Y de ahí Dios permitió cambiarle. Y eran los que iban a entrar al lugar santísimo. Porque no todos podían entrar. No todos podían subir. No todos podían ir allá. ¿Por qué? Porque ellos, solamente los obedientes, solamente los que Dios le había cambiado la vestidura. Ya va que me perdí aquí. Aquí. Y batieron láminas de oro y cortaron hilo para tejerlo. Y batieron láminas de oro. O sea, hicieron como una mezcla. Y cortaron hilo cortaron hilo de oro para tejer el azul, el púrpura y el carmesí, y el lino en labor primorosa. Es hermoso, es hermoso. Hicieron los hombres hicieron las hombreras para se juntase y se unían en sus dos extremos. Y el cinto del elfo que estaba sobre él de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, como Jehová le había mandado a Moisés. Entonces, ellos no tenían ni la remota idea de lo que Dios le está mandando a hacer. Jamás y nunca habían visto esto. Eran uniformes. Eran como un uniforme. O sea, si Dios estaba mandando a hacer estos trajes, usted jamás y nunca no va a hacer algo que no esté en su mente. Entonces, podríamos deducir que son ejemplos de vestuario que hay en el cielo. Porque aquí en la tierra, en el desierto, donde había una ropa que se la quitaban y se la ponían porque no tenían vestimenta. Entonces ahora Dios le estaba diciendo cómo iban de vestirse. Entonces Dios está, o sea, es como que, era como el pequeño trono en el cielo, pero Dios lo estaba dibujando aquí en la tierra.
Entonces pudiéramos entender que prácticamente se está averiguando lo que ya está en el cielo. Pero Dios quería que se viera su trono aquí en la tierra. Por medio de lo que Él estaba mandando. Era como cuando se está haciendo un dibujo, cuando se está labrando algo, por algo que ya usted vio en otro lugar. Ahí ellos estaban en el desierto y ellos no tenían otro lugar. Entonces el que estaba mandando a hacer todo esto era Dios. Y ellos tenían que hacer todo conforme a como Dios lo había mandado a hacer. Por ejemplo, para que se hiciera y para que hubiera un ejemplo para los hijos de Dios. Y labraron las piedras de onice montadas en engaste de oro, con grabadura de sello, con los nombres de los hijos de Israel. Los hijos de Israel eran los 12 hijos de Israel, los 12 hijos de Jacob, ¿sí? Los 12 hijos de Jacob. Ellos eran los que iban a llevar ahí grabado. Porque quien conforme a Israel, uno primero fue por Jacob, que Dios le cambió el nombre. Jacob luchó con el ángel. Y Jacob le dijo, hasta que no te vayas, hasta que no me dé mi bendición, no te dejo. Y ahí luchó Jacob con el ángel durante muchas horas de madrugada hasta rayar el alba. Entonces, nosotros hoy en día no podemos pretender que Dios nos va a bendecir solamente acostado en una cama, en la computadora con el teléfono, o dándole prioridad al esposo, a los hijos, dándole prioridad al trabajo, y nosotros queremos una bendición. Cuando ellos estuvieron en un desierto, cuando ellos se ganaron su bendición, que fueran vestidos de lino fino, de lino torcido, y sus bordados de oro. Entonces, aquí hay que ganarse la bendición. O se gana o se gana. ¿Qué fue lo que le pasó a ellos? Se la tenían que ganar arriándolos. Pero llegó un momento de tanto arriarlos que ellos se ganaron su bendición, los que estuvieron dispuestos a obedecer a Dios. Uno a Dios y el otro era su jefe, Moisés. Su jefe porque era el que estaba al frente del pueblo. Cuando nosotros obedecemos al que está al frente de nosotros, nosotros vamos a tener una bendición. Dios nos va a bendecir porque estamos obedeciendo al que está al frente de nosotros. Pero cuando no obedecemos, cuando no estudiamos la palabra de Dios, cuando le damos más prioridad al mundo, a sus placeres, a las vanidades, que es lo que nos conlleva a nosotros a la desobediencia, porque es muy difícil despojarnos de las vanidades. Y mientras que haya vanidad en nuestro corazón, mientras que haya rencilla, mientras que haya odio, mientras que haya falta de perdón, mientras que no haya fe, Dios no le va a poder cambiar el vestuario. Usted, yo, podemos ir a la iglesia con la falta arrastrando, con una Biblia debajo del brazo, pero si es Dios quien no le cambia, siempre va a ser la misma persona y no va a avanzar como estos hombres avanzan, sino que se quedan a mitad en el desierto, se quedan allí y no avanzan.
Pero si yo digo, Señor, no, yo quiero mi bendición, yo quiero avanzar. Ayúdame a soportar, dame la fuerza que necesito para obedecerte. Ayúdame a cambiar lo que hay en mi corazón. Ayúdame a sacarme las vanidades. Ayúdame a sacar lo que me atrasa para que tú me cambies. Y cuando nosotros le pedimos a Dios que nos cambie, Él nos va a cambiar, no solo por fuera, sino de adentro hacia afuera, porque no es lo mismo. Es que no lo quiero decir, pero bueno, Jesús lo dijo. Para que no seamos hipócritas y fariseos en un altar, sino que seamos cambiados, no llevemos una sotana donde queremos aparentar lo que no somos, sino que porque por fuera nos podemos vestir. Yo voy a la tienda, si tengo mucho dinero, me voy a la mejor tienda y me compro el vestido más hermoso, más primoroso. Pero me estoy vistiendo yo con lo que yo tengo. ¿Y qué hay de lo que tengo yo adentro de mi corazón? ¿Qué hay del verdadero cambio que tiene que haber en mi vida? ¿Qué hay? A veces hay personas que no tienen dinero y quieren aparentar lo que no tienen. Andan con los mejores vestidos, con el mejor traje, con el mejor flow. Y cuando va a la billetera, vacía. Por querer aparentar lo que no tiene. Entonces usted le pide a esa persona algo. Dice, mira, ¿para qué? Ay, no es que estoy chira. No tengo nada en mi boca. No tengo nada que dar. No tengo nada que dar. Entonces, para que Dios nos use, nosotros tenemos que dar. Tenemos que cambiar nuestro corazón para poder dar al que no tiene. Porque cuando usted tiene, usted le da al que no tiene. Dios tenía. Dios es el dueño del oro y la plata. Y le dio a esta gente lo que ellos no tenían. Fue tanto así que le cambió sus vestiduras. Ya aquí, ya vamos a terminar. Eran cuadrado doble, hicieron el pectoral, longitud del palmo, de un palmo, y de anchura como su anchura cuando era doble. O sea, era 4 dobles, hicieron el pectoral, una longitud de un palmo, y de un palmo la anchura cuando era doble, o sea, doble. Y engastaron en el 4 fileres de piedra. La primera hilera era un sardio y un topacio y un carbunclo. Eran las primeras hileras. La segunda hilera era de esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera era un jacinto, un ágata y un amatista. Todo esto hoy en día vale una fortuna. El que sabe de oro, el que sabe, tiene que saber de lo que se está hablando aquí. Si un zafiro en un anillo chiquitito, ¿cuánto no vale? Vale millones. Vale oro, vale dólares. Si usted le va a comprar un anillo a su esposa y el esposo le quiere un anillo, un zafiro de oro, ¿cuánto tiene que gastar? Unos
$2,000 porque es como un granito pequeño de oro. En este caso, lo que Dios le estaba poniendo en el pecho a ellos era como así, un cuadrado así, en cada pectoral. Entonces imagina cuántos kilos no habría ahí de oro, de diamante. Eso le está poniendo Dios a cada uno de ellos, a su sacerdote. Entonces usted en Dios vale mucho oro. Si usted es un sacerdote, usted vale oro. Vale oro. Delante de Dios, quizá muchas personas no lo valoren, pero delante de Dios usted vale oro. Usted no le va a dar, Dios no le va a dar algo a una persona que no se lo merezca. No se lo va a dar. Aquí. Y fijaron los cordones de oro, es que aquellos anillos al extremo del pectoral. Eso. Porque eran las hilitas. Ya vamos, eran las hilitas. Da un momento. Eran las hilitas de oro, que era lo que sostenía el pectoral. Yo lo voy a dejar aquí porque por la hora, pero vámonos rapidito acá en Mateo. Cuando Dios era el dador de todo, cuando Dios, vamos mañana a seguir estudiando esta parte porque es necesario para poder entender lo que Dios nos está hablando en nuestras vidas. Para poder entender lo que está pasando hoy en día, que no se está cumpliendo. Incluso Jesús tuvo que venir acá. Jesús tuvo que venir acá, ¿verdad? A cumplir leyes, unas leyes que no se están cumpliendo. Porque si usted es una persona rebelde, usted es una persona sin fe, pero Dios lo saca de donde está y usted ya es una persona que conoce la palabra de Dios, que es una persona que ha sido obediente a Dios, ¿verdad? Usted está cumpliendo con Dios. Y cuando usted llega al cielo, nuestro Padre le va a poner la corona de vida. Pero lastimosamente, muchas personas andan haciendo lo que no deben hacer. Deme un permiso, deme un momento. Perdón. Entonces, aquí Jesús denuncia a esa gente que no estaba haciendo la voluntad de Dios. Jesús denuncia a los fariseos y a los maestros de la ley. Después de esto, Jesús, estamos en Mateo 23, perdón. San Mateo 23. Y dice así: después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley, los fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. Pero lo tanto, obedézcanlos ustedes y hagan todo lo que le digan. Pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Atan
cargan tan pesada, miren, carga tan pesada que es imposible soportarla, y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarla, ni siquiera con un dedo. Todo lo que hacen para que la gente lo vea. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de escrituras escritas y anchas tiras, y ponerse ropa con grandes bolas. Quieren tener los mejores lugares y las comidas y los asientos de honor en las sinagogas. Y desean que la gente los salude con todo respeto y en las calles, y que lo llamen maestro. Pero ustedes no deben pretender que la gente lo llame maestro, porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro. Y no llamen ustedes padres a nadie en la tierra. Como que ese, mira, padrecito, déjeme besarle la mano, padrecito, con su anillo de oro. Con el anillo que tienen que... Ni deberán pretender que lo llamen guías, porque Cristo es su único guía. El hombre no nos puede guiar. Una persona no puede guiar, sino que Cristo es nuestra guía. El más grande entre ustedes debe servir a los demás. Porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que cierran las puertas del reino de los cielos para que otros no entren. Y ni ustedes mismos entran, ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que recorren la tierra y mar para ganar un adepto, una moneda. Y cuando lo han logrado, hacen de una persona 2 veces más merecedora del infierno que ustedes mismos. Ay de ustedes, guía de ciego, que dicen: quien hace una promesa jurando por el templo, no se comprometen a nada, pero se juran por el oro del templo, entonces sí queda comprometido. Tontos y ciegos, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Tontos y ciegos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo, por cuya causa el oro queda consagrado? También dicen ustedes: ¿quién hace una promesa jurando por el altar y no se compromete a nada? Pero si jura por las ofrendas que está sobre el altar, entonces así queda comprometido. Ciego, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar por cuya causa la ofrenda queda consagrada? El que jura por el altar no está jurando solamente por el altar, sino también por todo lo que hay encima. Y el que jura por el templo no está jurando solamente por el templo, sino también por Dios que vive allí. Y el que jura por el cielo está jurando por el trono de Dios y la vez que Dios que se sienta en él. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que separan para Dios la 10ª parte de la mente, del anís, imagínate, y del comino, pero no hacen caso a las enseñanzas importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia, la fidelidad. Esto es lo que debe hacer, sin dejar de hacer lo otro. Ustedes, guía de ciego,
escuela de mosquito, pero se tragan el camello. Cuelan el mosquito. O sea, hacen poco en la obra de Dios, pero se tragan el pecado en abundancia. Ay de ustedes, maestros de las leyes, fariseos hipócritas, que limpian por fuera el vaso y el plato, pero no les importa llenar. Con el robo y la avaricia, fariseo ciego, primero limpia por dentro el vaso y así quedará limpio también por fuera. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que son como sepulcro blanqueado, bien arreglados por fuera, los mejores vestidos, pero llenos por dentro de huesos de muerto y de clase de impureza. Así son ustedes por fuera, aparentan ser gente honoradas, con los mejores vestidos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que construyen los sepulcros de los profetas y adornan monumentos de los justos, y luego dicen: si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros antepasados, no habríamos tomado parte de la muerte de los profetas. Ya con esto, ustedes mismos reconocen que son descendientes de los que mataron a los profetas. Si hay descendencia de los que matan a los profetas, si hay los que matan a los profetas, a los que Dios le manda. Termine de hacer pues lo que antepasados comenzaron a hacer. Aquí dice: terminen de hacer pues lo que sus antepasados comenzaron. Serpientes, raza de víbora, ¿cómo van a escapar del castigo del infierno? Por esto yo le voy a enviar profetas, sabios y maestros, pero ustedes matarán y crucificarán a algunos de ellos, y a otros golpearán en las sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. Así que sobre ustedes caerá el castigo por toda la sangre inocente que ha sido derramada, desde Abel el justo hasta Zacarías, hijo de Beraquía, a quien ustedes mataron entre el santuario y del altar. Les aseguro que el castigo por todo esto no caerá sobre la gente, caerá sobre la gente de hoy. Y aquí después viene Jesús y llora por Jerusalén, porque Jesús era Dios, pero también vino aquí y él tuvo que ver todo esto, porque esta gente en los grandes templos, los fariseos en los grandes templos, querían mandar leyes que ellos no cumplían. Querían, y todo lo que Dios había mandado que hacer en el Éxodo, ellos habían mandado, cuando vino Jesús aquí a la tierra, ellos habían distorsionado todo. Fue tanto así que el templo de Dios lo habían agarrado para hacer negocios. Sí, y cuando Jesús vio todo esto que vino, él ciró, porque no estaban cumpliendo lo que Dios había mandado hacer por medio de sus profetas, por medio de Moisés, por medio de sus sacerdotes, por medio de Aarón, que ellos si no, o sea, Dios le había puesto una nueva vestidura, porque ellos estaban aptos para entrar en el lugar santísimo, el lugar santo, que era donde estaba la presencia de Dios. Entonces, aquí estamos en Mateos 23, 2, 26 dice: los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen a la ley de Moisés. Ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan cosas y hacen otras, imponen mandamientos más difíciles de cumplir, pero ellos no hacen ni el más mínimo esfuerzo.
no hace ni el mismo esfuerzo por cumplir lo que manda. Yo no estoy en contra de ninguna religión, yo no estoy en contra nosotros no podemos estar en contra de ninguna persona. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, pero lastimosamente muchos no cumplen. Muchos no cumplen. Se dejan guiar por lo que por otras personas que supuestamente están cumpliendo la ley de Dios, pero no lo están cumpliendo. Y Jesús vino aquí y lloró y vio todo, y Jesús se iró contra esta gente, porque todo se había vuelto una guarida de ladrones que decían que cumplían las leyes de Dios. Vamos a verlo aquí en Mateo 17, 24, 7. Y dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dramas. Las 2 dramas, vamos a suponer que era ¿cuánto? Vamos a suponer $2. En esta altura, antes drama eran moneda de drama, no se llamaban dólares. Allá en Israel hoy no sé cómo se llama la moneda, no, pero eso era lo que tengo, una suposición, $2. Y le dijeron: vuestro maestro, yo creo que costaba más, era más dinero, porque para que Jesús haya dicho esto era porque, imagínense. Y le dijeron: maestro. Y le dijeron: vuestro maestro no paga los 2 dramas. Vuestro maestro no paga los 2 dramas. Una pregunta. Él dijo: sí. Si al entrar en la casa, si al entrar en casa, Jesús habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón, los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿A quiénes le cobran los tributos y los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pero le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderle, ve al mar y eche el anzuelo, y en el primer pez que saque, toma, y al abrirle la boca hallará un estantero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Jesús sabía que no tenía que pagar nada, porque es como que usted vaya para su empresa, una empresa que usted tiene, y usted tenga que entrar ahí y pagar dentro de su empresa lo que es de usted. Pero Jesús, para no ofenderles a los supermaestros de la ley, Él le hizo caso a veces nosotros nos pasa eso. Hay cosas a veces que nosotros no estamos de acuerdo, pero hay que cumplir para no ofender a las personas. Porque Jesucristo era
un maestro. Y el maestro tiene que dar ejemplo. Y a veces está en situaciones que no le agradan, que no le parecen, pero para no ofender es necesario hacer cumplir la ley de ellos. Jesús no está de acuerdo con las leyes terrenales, porque ellos no, cuando Jesús vino y vio todo lo que están haciendo, ya va, pero aquí, ¿qué está pasando aquí? Esta gente no está haciendo lo que las leyes de Moisés, los 10 mandamientos, no se están cumpliendo. Entonces ellos hicieron sus mandamientos de ellos y no están cumpliendo. Por eso es que Dios no está de acuerdo sobre muchas cosas que empezaron a hacer los israelitas. No estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo. Supuestamente guardan el sábado y ese día no pueden prender la cocina, no pueden utilizar nada de sus utensilios en su casa, ni tocar una cucharilla, ni tocar un cubierto. Ellos no pueden hacer nada. Porque el día sábado no se prende fogón, no se prende la estufa, porque se está cumpliendo la ley de Moisés. El día se está guardando el sábado. Pero sin embargo, Jesús cuando viene dice: guía de hipócritas, fariseos. ¿Por qué? Porque dicen guardar lo que no guardan. Dicen que son maestros, pero no cumplen con las leyes de Dios. Entonces, aquí Dios no nos enseña que andemos. Jesús cuando vino aquí, Él sí era el maestro de la ley, el que nos enseñó, el que nos instruye por medio de su palabra, hasta el día de hoy. Porque si nosotros nos vamos y tratamos, porque no es que cuando esta persona, no, el día sábado que Él se cumple, que hay que cumplir, que no se debe trabajar. Entonces, están supuestamente tratando de cumplir algunas cosas y otras no. Porque estas personas, le tengo por seguro que estas personas que supuestamente comen, no celebran el Shabbat, no están siendo auténticos como lo era Aarón, como lo era Moisés. No son auténticos. Son hipócritas y fariseos. Y Jesús se lo dijo clarito, no. Es bonito leerlo, pero para que la gente entienda. Hay mucha gente que son seducidas a adorar imágenes, a ir a darlo allá a esas grandes sinagogas. Pero esta gente son guías de ciegos. Ellos están ciegos. Ellos sí conocen la palabra de Dios, pero espiritualmente están ciegos, porque el Espíritu de Dios no acompaña a esta gente. Son ortodoxos de la ley, conocen la palabra de adelante hasta atrás y de atrás hacia adelante, pero no tienen el Espíritu Santo. Son iglesias muertas espiritualmente. ¿Por qué son muertas? No porque lo digo yo, sino porque adoran imágenes, adoran a dioses muertos, a dioses hechos de madera, a dioses, entonces ellos van y se arrodillan delante de esas imágenes que tienen ahí en sus altares, ¿sí? Y no adoran al Dios vivo, al Dios omnipotente, al Dios omnisciente,
al Dios que está en todos lados. Dios no va a venir y le va a dar vida a María. Dios no le va a dar vida a San Onofre, a ese Jesús Nazareno que está con una cruz ahí. Es un muñeco. Si usted quiere, María no hace milagro. María fue la madre de Jesús. María fue una persona escogida, como fue Aarón, como fue Moisés, de corazones limpios, pero en este caso María era virgen, era una persona que todavía no tenía pecado. Y para que venga, es el mismo ejemplo, si el Espíritu Santo no está en una persona, no puede, si hay un vaso sucio, si hay hipocresía, si hay avaricia al dinero, si hay cosas malas en las vidas en nuestras vidas, el Espíritu Santo no puede venir a posesionar, sino no puede usar. ¿Por qué? Porque hay suciedad, hay avaricia, hay odio, hay raíz de amargura. Entonces podemos hablar de Dios, pero el Espíritu Santo no está allí. Estos grandes sacerdotes, estas grandes que tienen esas iglesias, ¿sí?, que cobran. Porque si no lleva usted una monedita, si no lleva, usted lo ven con malos ojos. Y empiezan a cobrar, a pedir. No es lo mismo que Dios le dé una bendición a usted, que usted esté cobrando por predicar, que usted esté cobrando por ejercer un cargo. Cuando Jesucristo podía haber tenido mucho dinero en su bolso. Pero Él le dijo, anda y ve y agarra un anzuelo y ese pez que vas a agarrar, ahí va a haber un tesoro. Saca un estero. Imagínense, he visto en internet, más que todo esto lo hacen los chinos. Abren una almeja, ¿verdad? Y las almejas están llenas de tesoro. Y está llena de ¿cómo se llama esto? De bolitas de tesoros ocultos. Porque imagínense cuánto cuesta cada bolita de esas que le sacan a esas almejas. Cuesta mucho dinero. Entonces, en ese tiempo Dios le dijo, ve y saca. Y eso sí es verdad, porque yo sí he visto que los chinos, hay una china que se las pasa metida en esos ríos, sacando esas bolitas, que con eso que hacen los diamantes, los collares que son de perlas, una perla. Saca una perla y entonces podemos Jesucristo hizo ese milagro, pero sí hay tesoros ocultos, que hay muchos tesoros más ocultos que nosotros no podemos verlo. ¿Por qué? Porque nuestra mentalidad no está centrada con la palabra de Dios. Pero si nosotros nos centramos con la palabra de Dios, Él nos va a enseñar cada día y vamos a poder encontrar los tesoros ocultos que está ahí en la palabra de Dios. Pero por revelación de su Espíritu, no porque yo sea maestra, porque yo haya estudiado en los mejores colegios, pagando yo no sé cuántos millones para ser maestra de la ley y no cumplir. ¿De qué me vale yo estar en una buena universidad aprendiendo sobre la palabra de Dios? Y cuando viene a ver, no, solo sabe la palabra pero no la cumple. Que esto fue lo que le pasó a ellos. Jesucristo no había estudiado en ninguna universidad. Jesucristo solamente él tenía la cobertura del Padre, él era el cofre, Él era el tabernáculo, Él era el dueño, la palabra viva. Por eso es que Satanás no le pudo convencer. De que si eres el Hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. O si no, bueno, yo te la convierto, tranquilo. Yo te doy el pan que tú necesitas. Pero es que Jesús era el pan.
no lo podía engañar, no podía. Cuando usted tiene la palabra de Dios, como le decía antes, es muy difícil, es muy difícil. Si usted vende su ministerio, si usted vende, es porque solamente es una persona que aprendió por medio de una escuela, de una universidad, y que no le está dando el valor necesario a esta palabra. Y por más que usted la quiera cumplir, no la va a cumplir. ¿Por qué? Porque lo hizo a cómodas cuotas. Así usted haya pagado 10, no sé cuánto cuesta inscribirse en una universidad, no sé si son 2.000, 3.000, 4.000, para poder estudiar para sacerdote. Jesucristo, Moisés, ellos no estudiaron, ellos fueron preparados por la voz de Dios desde los cielos. Ellos no fueron a universidades, sino que Dios los preparó por medio de su palabra. ¿Sí? En este tiempo allá, donde ellos fueron preparados, no había nada, había puro desierto, no había universidades. ¿Y cómo es que ellos aprendieron tanto? ¿Cómo es que por la sabiduría que Dios le estaba dando desde los cielos, la cobertura que Dios le estaba dando? ¿Por qué? Por medio de una obediencia. Que ellos, después de ser irreverentes, después de que tenían falta de fe, ellos aprendieron, ellos conocieron a Dios y Dios lo usó. No estudiaron, sino que porque Dios le usó. Entonces es muy diferente que usted vaya a adorar unas imágenes, a besarle la mano al cura, al papa, como se llame, no sé cómo se llamen, porque nunca me he relacionado con ellos, gracias a Dios. Fui criada en el evangelio por medio de mis padres, desde pequeña. Mis padres me llevaban a escuela dominical. Lastimosamente yo fui desobediente y me fui al mundo durante muchos años. Pero cuando Dios tiene propósito con nuestra vida, estemos donde estemos, Dios nos va a sacar. Como ese pez. Y sacó del pez un estantero, una perla. Nosotros estamos escondidos. Entonces Dios lo quiere sacar de allí. Esas perlas que están escondidas debajo en el mar, en lo profundo, donde nadie lo ve, solo los chinos. De ahí Dios lo quiere sacar para que sean unas perlas que estén, que se noten y digan, wow, qué linda perla que está en sus... Que todo el mundo la quiere comprarla, todo el mundo la quiere llevar, porque es una perla preciosa. Así es usted y yo cuando estamos en los caminos de Dios. Yo le doy gracias a nuestro Padre por este tiempo. Gracias a ustedes por haberse conectado a aprender, a conocer a Dios. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de nosotros, porque si estamos aquí es porque Dios, yo no tengo dinero para estudiar en una grande universidad, y yo le doy gracias a Dios por lo poquito que me ha dado, y que cada día, todos los días nos instruye por medio de nuestros líderes pastores, ¿verdad? Y dándole gracias a Dios, porque por medio de ellos nosotros estamos aquí, por medio de Dios, por medio de lo que Dios ha utilizado, estamos aquí llevando la palabra. Así como cuando los levitas, los israelitas llevaban la palabra de un lugar al otro, hasta que llegaron allá, hasta que Dios utilizó a David, que le mostró para que por medio de David, por medio del hijo de David, por medio de Salomón, hicieran el primer templo, y allí pusieran, ¿verdad?, el altar a Dios, con todos los utensilios, con el arca, el testimonio, le hicieran el altar a Dios. Pero primero, antes que pasara todo eso,
¿verdad? Dios tuvo que preparar a todos estos levitas, a todos estos israelitas, para que se cumpliese la palabra de Dios. Entonces, para que tuvieran un lugar estable, para que ya no estuvieran en el desierto, sino que estuvieran ya en un lugar estable, en el templo de Dios. Vamos a darle gracias a Dios por terminar este tiempo, dándole gracias por sus enseñanzas, porque cada día Dios nos siga ayudando para aprender más de su palabra y dar lo que de gracia hemos recibido. Dios me le bendiga, un fuerte abrazo, un beso, se le ama, se le quiere con el amor de Cristo. Padre, aquí estoy, Señor, conjunto a las personas que están aquí ahora, dándole gracias, Señor, por su tiempo, porque Él recibe este tiempo como olor fragante, como sacrificio vivo delante de su presencia, dándole este tiempo, Señor, que sea usted ayudando, fortaleciendo a cada uno, y que sea usted, Padre, enseñándonos, Señor, para así nosotros servir, Señor, y dar, Señor, al que no tiene, y ser ejemplo, Señor, para otras personas, para que otras personas puedan venir, Señor, a su camino, porque usted es un Dios de amor, un Dios que da esperanza, un Dios que levanta, un Dios que restaura. Porque a veces hay perlas escondidas entre el pueblo. A veces hay perlas, hay corazones rotos con raíz de amargura. Pero usted lo quiere atraer, Señor. Usted lo quiere sacar de ese desierto. Usted lo quiere llevar al desierto para que lo conozcan, Señor. Para que conozcan, Padre, lo grande y maravillosas cosas que usted tiene para su vida. Y para así llevarlo a ese templo donde está su presencia, donde le adoramos y le glorificamos su nombre, Padre, y lo exaltamos, Señor. Ayude a cada uno, dele sabiduría para que pueda entender su palabra, porque no es fácil, Señor, no es fácil entender su palabra. Y no tenemos dinero para comprar títulos ni para que nos enseñen. Solamente, Señor, con sus enseñanzas, solamente con su palabra, Señor. Ayúdenos a ser obedientes y ya no ser ciegos, Señor, sino que podamos entender su palabra y así llevar a nuestra familia, Señor, y así dejar una heredad a nuestra descendencia, a nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, por medio de su palabra, así como lo hicieron los israelitas. Que ellos, por medio de cumplir, por ellos nosotros estamos hoy aquí, obedeciendo, Señor, su palabra que fue escrita, Padre, por medio de manos de hombres, así como cosieron el oro entre el azul, el carmesí, el púrpura. Así cósanos, Señor. Cósanos esas heridas, Señor, del corazón. Para hacer llevar esos vestuarios. Llevar los vestuarios, Señor, dignos. Para ser verdadero sacerdote. Verdadera sierva, Señor. Con honorables vestimentas. Con perlas sagradas, que es su palabra, Señor. Gracias le damos, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Gracias, papá. Dios me le bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en su vida. Mañana nos vemos a esta misma hora.
a las 8 de la mañana para seguir conociendo a Dios. Bendiciones. Se le ama mucho con el amor de Cristo.